Saludos Latacunga, Cotopaxi, Ambato, Riobamba, Ibarra. Ecuador, mi país. Y nos vamos a Cuenca, Azores, también en el oriente ecuatoriano. Y estamos con el saludo importante en la Tarazana de Radio Consentida Internacional. Orgullosamente hispana, ecuatoriana. Radio La Consentida Internacional y el Frente de Brigadas Médicas Alameda presentan Galería Poética Musical. ¿Están listos para disfrutar de 60 minutos de programa con sus segmentos favoritos? Pues nos sumergiremos en el fascinante mundo de la ciencia de la mano del Dr. Pablo Herrera. En su segmento, nos revelará los últimos avances y descubrimientos científicos, explicados de forma clara y amena. Por otra parte, nos mostrará también cómo la poesía puede expresar emociones de una manera única y profunda, tocando fibras sensibles que te harán reflexionar sobre la vida y el mundo que nos rodea. Jorge Palacios nos guiará de la mano a través de los grandes éxitos musicales, desde los clásicos a los más recientes. Por último, pero no menos importante, tenemos un espacio dedicado a tratar temas jurídicos con el aporte de profesionales del derecho que responderán a inquietudes y dudas legales que nuestra audiencia tenga. Todos los lunes y viernes de 17 a 18 horas por Radio La Consentida Internacional, su canal online favorito. Doctor Pablito, buenas tardes. Bienvenido a la programación del Frente de Brigadas Médicas Alameda. ¿Sí me escucha? Audífonos. Buenas tardes, doctor Pablito. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Sí me escucha usted, mi doctor Winston? ¿Sí me escucha? Doctora María Eugenia, ¿sí me escucha? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, Buenas te tardes. escucho. No me aplastes, el doctor Pablo no escucha. El doctor dice que no escucha. Aló, Sí, estoy escuchándole, mi doctor Pablito. ya, Adelante, no escucho bien, pero sigamos, ¿no? por favor. Usted está al aire. Bienvenido. Buenas tardes, María Eugenia, buenas tardes, Marquito, buenas tardes con todos los radioescuchas, con los televidentes amigos. Tengan ustedes una linda semana, una semana fructífera, una semana que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Tiene que ser una semana productiva esta. Les deseo que disfruten el fin de semana, el 100%, pero junto a su familia. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades gastrointestinales, incluyendo sus signos, síntomas, exámenes complementarios, diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, es importante manifestar que siempre esta charla que se da no quiere decir que va a obviar de ir a la consulta de un médico. Todo lo contrario, es para incentivar que ustedes vayan a la consulta del médico si dado el caso tienen alguno de estos signos y síntomas de los cuales vamos a hablar. Las enfermedades gastrointestinales comunes, vamos a decirlos. En primer lugar está la gastritis. La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago. Una inflamación que bien puede ser producida por la cantidad de ácido clorhídrico que emana el mismo organismo. Puede ser producida por algún alimento, un alimento especialmente licor, ácidos o en algunas ocasiones
porque no se alimentan y toman alcohol. En otras ocasiones también exacerba el estado de ánimo de la persona. Es decir, si está muy triste, melancólica, indudablemente que produce mayor cantidad de ácido clorhídrico y como la palabra lo dice, es ácido, definitivamente eso provoca una acidez. Entonces, el revestimiento, la mucosa del estómago se altera, se irrita y forma lo que se llama la gastritis. Los signos y síntomas de la gastritis son el dolor abdominal en la parte superior del abdomen, es decir, en la boca del estómago que más o menos decimos nosotros, y desde ese punto de vista ya podemos localizar en dónde está el dolor. Más o menos tiene que ser por encima del ombligo. Esos son los dolores de la gastritis. Puede exacerbarse con cierto tipo de alimentos o líquidos. Líquidos, por ejemplo, todos los ácidos, una limonada, naranja, lima, limón, etcétera, etcétera. Y todas las frutas, inclusive verdes, como el mango, el ovo verde, todos esos aumentan el dolor y se presenta. Vuelvo a decir, como ya les dije al comienzo, también puede ser el estrés, la melancolía, la tristeza. Si tienen algunas causas de esas, de seguro que es un problema del estómago. Entonces, con esos signos, con esos antecedentes y presentándose estos signos y síntomas, entonces puede haber también náuseas, puede haber vómitos, puede haber pérdida de apetito. En algunas ocasiones se hincha el abdomen, se hincha especialmente la parte gástrica. Eso significa definitivamente que hay un problema a nivel del estómago. Los exámenes complementarios existen muchísimos. Desde luego, siempre es importante el examen que lo haga el médico y el interrogatorio, o sea, la anamnesis que le haga al paciente. Desde ese punto de vista, vamos a decir, por ejemplo, que existe la endoscopía, especialmente para detectar a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel del antro y a nivel del píloro. Y también puede ser la primera porción del duodeno. Desde ese punto de vista vamos a tener un estudio completo para determinar el sitio exacto donde hay un problema gástrico. Concomitantemente al estudio del esófago gastroduodenoscopía, se puede aprovechar y se hace un estudio que se llama de hacer una biopsia. Y desde ese punto de vista, o sea, se manda a que se haga un citológico al médico para que haga un estudio de la presencia o no de el Helicobacter pylori. También hay exámenes que se puede hacer para determinar esta bacteria a nivel de sangre, a nivel de heces e inclusive a nivel de saliva, pero es importante manifestar. Mandan a hacer, si dado el caso es positivo, en cualquiera, digamos en heces que sea positivo, no significa definitivamente de que debe hacerse tratamiento total, es decir, para matar la bacteria. El único método que sirve es la endoscopía. La endoscopía y la biopsia, no, la biopsia que nos va a determinar si hay o no hay la bacteria. En la práctica, digo, no se puede valer solo de los otros exámenes. ¿Por qué? Porque se ha encontrado muchísimos meses, y hablo de meses de más de 24 meses, más de 2 años, se ha encontrado la bacteria en las heces o inclusive en la sangre. Pero al hacer la endoscopía con biopsia,
para determinar la bacteria ya no existe. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente lo que nos da con certeza de que hay o no hay bacteria es la endoscopía. Si se quiere comprobar cuando ya se hace el tratamiento a nivel gástrico, es necesario, si es que dado el caso se lo requiere, es necesario hacer nuevamente una endoscopía entre los 3 y 6 meses de lo que empezó tomando el medicamento. Entonces, es la única manera de lo que se podría afirmar de que existe o no la bacteria Helicobacter pylori. El diagnóstico se lo hace basado en la historia clínica, en los exámenes, tanto exámenes físicos como resultados de los exámenes complementarios, como ya les estaba diciendo, siendo la más efectiva la esófago gastroduodenoscopía, es decir, la endoscopía alta, que es a nivel del estómago. Con ese diagnóstico ya se entra definitivamente a tratamiento. El tratamiento para la gastritis se requiere medicación antiácida, inhibidores de la bomba de protones y lo fundamental, cambios en la dieta. Si normalmente tenía una dieta ácida e inclusive una dieta muy dulce, o por ejemplo el que ingería mucha cola, definitivamente todo eso hay que suspender. Y si es posible dejar ya definitivamente la ingesta de gaseosas. El cambio de dieta es importante porque el cambio de dieta se va a acostumbrar el paciente y desde ese punto de vista el paciente va a aprender de mejor manera a alimentarse. Desde ese punto de vista, con una buena alimentación, disminuyendo la cantidad de ácidos, disminuyendo el azúcar, disminuyendo los picantes, ácidos, picantes, etcétera, o inclusive fruta que fermente, se puede lograr con éxito un tratamiento adecuado. Desde ese punto de vista, vuelvo a decir, en la gastritis, como en cualquiera otra de las patologías del aparato gastrointestinal alto, los antiácidos son importantes. Pasamos a considerar lo que significa la úlcera péptica. La úlcera péptica es nuevamente la inflamación del revestimiento del estómago o inclusive del duodeno. Luego del estómago viene el antro, el píloro y el duodeno. Es decir, inmediatamente seguimos analizando estómago y duodeno. La úlcera péptica significa justamente la alteración o una lesión, una herida en el revestimiento, sea del estómago o del duodeno. Estamos hablando del duodeno, especialmente la primera porción del duodeno. Los signos y síntomas que se presentan a nivel de la úlcera péptica son las náuseas, el vómito, la pérdida de apetito. Es fundamental considerarlo porque se difiere de la gastritis. La pérdida del apetito significa de que el paciente tiene hambre, quiere comer y cuando ya está comiendo ha disminuido el apetito. Eso es necesario. De igual manera que les había manifestado antes, ya vamos a hablar sobre los exámenes complementarios. Digo, de igual manera, se necesita hacer una endoscopía, una biopsia, exámenes de sangre y en la biopsia vamos a determinar si hay o no hay la bacteria Helicobacter pylori. Vuelvo entonces a decirles que el diagnóstico, luego de haber pasado la anamnesis, es decir, el estudio, la palpación y los exámenes complementarios,
se plantea de que basado en la historia clínica, en los exámenes complementarios, tanto físicos como resultados de los exámenes complementarios, nos estaría indicando que existe la úlcera péptica. Luego de lo que ya nosotros tenemos el diagnóstico preciso con todos los exámenes, entramos a hacer el tratamiento con medicamentos antiácidos, inhibidores de la bomba de protones y cambios en la dieta. En otras palabras, casi similar a la dieta de la que estamos hablando, de la gastritis. Vuelvo a decir, este tipo de enfermedades casi son comunes e inclusive los tratamientos casi son similares. Pasamos a considerar la enfermedad de Crohn. Esta es una inflamación inflamatoria crónica de todo el tracto gastrointestinal. La enfermedad de Crohn inflama desde el estómago y todo el tracto gastrointestinal. ¿Cuáles serían los signos y síntomas de esta enfermedad? El dolor abdominal, en este caso se aumenta la diarrea, la pérdida de apetito y por la diarrea, consecuentemente vamos a tener una pérdida de peso. Las diarreas son importantes tener muy en cuenta, dado que el aumento de las heces, el aumento de las diarreas, disminuye el peso normal que el paciente tenía. Y esto es inmediato, eso significa de hoy que está con diarrea todo el día de mañana ya quién sabe, puede tener 2 kilos menos de peso. Los exámenes complementarios para la enfermedad de Crohn son la endoscopía, las biopsias, el análisis de sangre. Puede utilizarse en este caso imágenes de resonancia magnética para determinar a qué nivel estaría provocándose este tipo de enfermedad de Crohn. El diagnóstico se lo hace basado, asimismo, en la historia clínica, en los exámenes físicos y el resultado de los exámenes complementarios. Esta enfermedad de Crohn, vuelvo a decir, es la inflamación de todo el aparato gastrointestinal. El tratamiento se lo hace con medicamentos antiflatulentos y antiinflamatorios. Puede utilizarse los inmunosupresores y fundamentalmente los cambios a una dieta adecuada, una dieta equilibrada, una dieta que tenga las características de no dañar especialmente la mucosa del estómago. Vamos a hablar hoy sobre la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica. Como ya hemos visto, colitis viene de colon. Consecuentemente, esta inflamación crónica es del colon. No importa si es del colon ascendente, transverso o descendente, pero es una enfermedad crónica del colon. Los signos y síntomas que tenemos para este tipo de enfermedades son similares a las anteriores. Los síntomas son el dolor abdominal, puede haber diarrea, puede haber pérdida de peso y hay flatulencia y borborismo, es decir, hay muchos gases y movimientos gastrointestinales. De igual manera, los resultados de los exámenes complementarios nos determinarán, o sea, para a qué sospechamos o qué es lo que sospechamos de lo que existe.
El diagnóstico está basado, lógicamente, en la historia clínica, en los exámenes físicos y en los resultados de los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios son fundamentales para determinar diríamos, correlacionar con los exámenes complementarios y la anamnesis. El tratamiento es un tratamiento con medicamentos fundamentalmente antiinflamatorios, inmunosupresores y cambios de igual manera en la dieta. Hoy vamos a pasar a describir lo que significa el síndrome de intestino irritable o SII. Este síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional del intestino. No importa en el sitio del intestino donde se produzcan las alteraciones, bien puede ser en el intestino delgado, bien puede ser en el intestino grueso, pero es un daño a nivel intestinal. Al determinar el daño, se puede ya especificar, digamos, si es que es de una parte del intestino delgado, se puede decir que es una colitis, etcétera. Si es a nivel de estómago o es a nivel del colon ascendente, por ejemplo, se puede decir definitivamente de que tiene que ver con el síndrome de intestino irritable cuando hay dolor, que bien puede ser un dolor crónico, un dolor más o menos fuerte, o a su vez puede ser leve. Y también puede haber diarreas o no, pero el dolor leve es característica de esta enfermedad. El síndrome de intestino irritable, definitivamente, antiguamente se lo llamaba todo lo que tenía que ver con problemas del colon. Como hay muchas enfermedades del colon e intestino delgado, entonces se optó por darle más bien el nombre de la enfermedad a nivel gastrointestinal. Los signos y síntomas son similares a los anteriores, es decir, un dolor abdominal leve, tenue o en algunos casos es un poquito más fuerte. Puede haber diarrea o puede haber estreñimiento. Eso depende de cada paciente. Lo que sí es cierto es que hay muchos gases, es decir, lo que se denomina, lo que se llama, borborismo, o flatulencia. Flatulencia es la presencia de aire en los intestinos y el borborismo es el movimiento de todo el aparato digestivo, provocado lógicamente por daños, si es que hay, por ejemplo, una gastritis, una gastropatía, es justamente por esa circunstancia. Consecuentemente, es importante hacer exámenes complementarios y ahí tenemos los exámenes de sangre, una endoscopía y concomitantemente a la endoscopía de una vez se hace la biopsia. El diagnóstico definitivamente está basado en la historia clínica y los síntomas que esta enfermedad tiene. Como ya les había manifestado, más puede presentarse la sintomatología de la persona mayor, ¿no? O sea, puede haber también, lógicamente, en niños, en jóvenes, pero más se presenta en las personas mayores. Vuelvo a decir, los síntomas son los que determinan el diagnóstico de la enfermedad. El tratamiento es fundamental. Cambios en la dieta,
cambios en la dieta, medicamentos para el dolor y diarrea, terapia, se la considera que tiene que ser una terapia especial, que es la cognitivo-conductual. Es decir, el paciente tiene que cambiar de hábitos o tiene que profundizar en los buenos hábitos y costumbres, desde luego. Otros exámenes complementarios que pueden ser solicitados: el análisis, por ejemplo, de heces, un análisis profundo, un coproparasitario, si es posible concentrado, con la búsqueda de, si es que hay diarreas, por ejemplo, va muy bien la investigación de polimorfonucleares. Es importante el estudio para ver si es que hay o no hay sangre en las heces. Ese es el examen de heces un poquito más completo. Las pruebas de la función hepática son importantes y entonces ahí van a pedir un estudio, un perfil, llamémosle así, un perfil hepático. Las pruebas de la función pancreática, también es importante este. Es decir, se hace un estudio mediante las enzimas del páncreas. De esa manera vamos a saber inclusive si está o no está alterado el páncreas. Por favor, todos estos exámenes tienen que hacerse con el criterio médico. Pedir o ir a los laboratorios, por suerte ahora ya no pueden ir y decir quiero un eco de tal parte, ya no lo hacen, tiene que haber pedido para estar seguro que se va a curar al paciente, no que va a estar con manoseos y peor todavía con la ingesta de medicamentos que son fuertes y que pueden dañar en vez de curar. Se necesita unas imágenes de rayos X, por ejemplo, del abdomen. En este caso, una simple radiografía de abdomen nos estaría ayudando mucho en el caso de determinar y de diagnosticar las enfermedades. También se puede hacer a nivel abdominal la tomografía axial computarizada. Esta es un poquito más especial y nos va a ayudar a encontrar el diagnóstico un poquito más preciso para el que estábamos hablando, sin necesidad de las endoscopías. Miren, en todo esto es importante analizar que hay muchos signos y síntomas, como de los que ya hemos hablado, y que aparentemente con esos signos y síntomas se van a una farmacia. En la farmacia no hay médicos, hay expendedores. Esos expendedores bien pueden trabajar en una tienda del barrio o en una farmacia. Consecuentemente, no es un criterio médico, no es un criterio con el que nos va a ayudar a diagnosticar y a paliar las enfermedades. Entonces se necesita definitivamente que a nivel de las enfermedades gastrointestinales tiene que haber consulta del médico. Hay algunas enfermedades que son persistentes o graves, solo por no haber ido donde un médico. Desgraciadamente le quitaron el dolor a nivel de farmacia y se acostumbran a seguir yendo a la misma farmacia, para determinar este tipo de enfermedades. Yo les diría que a nivel de las enfermedades gastrointestinales, teniendo los signos y teniendo los síntomas, en algunas ocasiones decimos, no, solo con un antiespasmódico ya me va bien. No confíen. Las enfermedades, cuando empiezan las molestias, dañan
a una mucosa, a un órgano, a un sistema, y ese daño tiene que ser reparado. Y para ser reparado se necesita saber exactamente cuál es el daño que le han hecho a esa parte del organismo. Vuelvo a decir entonces, por favor, a nivel de las enfermedades gastrointestinales, asistir donde un médico para que el médico determine qué tipo de enfermedad es. Vuelvo a decir, en el síndrome, por ejemplo, de intestino irritable, puede o no puede haber diarrea, puede o no puede haber fiebre, puede o no puede haber dolor. El dolor por lo regular se dice un dolor tenue, un dolor liviano, un dolor pequeño, pero también puede haber un dolor fuerte. Depende del tipo de patología que se presente. Asistir donde el médico es lo más importante. A nivel del aparato gastrointestinal, en este último tiempo, luego de la pandemia, aparecieron muchos medicamentos que se los denomina probióticos. Estos medicamentos actúan muy bien a nivel del aparato gastrointestinal. Estos probióticos son microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas pueden proporcionar beneficios para la salud del paciente, especialmente en el sistema gastrointestinal. Desde ese punto de vista, damos mucha importancia a los probióticos que, vuelvo a decir, no es necesario decir que con este medicamento le va a quitar el dolor o que con este medicamento se va a curar. No, es un mecanismo que se da para que el paciente se acostumbre a vivir con una dieta mejor, con una dieta adecuada, con una dieta balanceada, con una dieta que tenga que ver el mantenimiento de la salud. Entonces, estos probióticos vamos a mencionar de que tienen muchos beneficios en el sistema gastrointestinal. ¿Y cuáles serían esos beneficios? Los beneficios que tenemos son: mejora la digestión. Los probióticos ayudan a descomponer los nutrientes y absorberlos de manera más efectiva. Eso es lo que hace los probióticos. No es un conocimiento antiguo. Es un conocimiento moderno. Vuelvo a decir, a nivel del mundo, luego de la pandemia se desarrollaron los laboratorios este tipo de beneficios a través de los probióticos. Los probióticos regulan el aparato o el funcionamiento o el tránsito intestinal. Los probióticos pueden ayudar a prevenir estreñimientos o prevenir también la diarrea. ¿Cómo pueden ayudar? Promoviendo un movimiento intestinal regular. He ahí la clave del funcionamiento a través de los probióticos. Los probióticos también fortalecen la barrera intestinal. Los probióticos ayudan a mantener la integridad de la barrera intestinal, evitando, eso sí, la entrada de toxinas patógenas al torrente sanguíneo. Imagínense la belleza de lo que significan los probióticos en beneficio de la salud de todos y cada uno de ustedes. Los probióticos también modulan el sistema inmunológico. Los probióticos pueden estimular la respuesta inmune y ayudan a prevenir infecciones. Producen vitaminas
y hormonas. Algunos probióticos pueden producir e inclusive vitaminas, como por ejemplo la vitamina K, y hormonas como las serotoninas. Miren la bondad que tienen los probióticos. Desde luego, no es que solo con los probióticos funcionan todos estos órganos, no. Ya estamos haciendo el resumen de todo lo que hemos hablado. Consecuentemente, hay muchísimos de los pacientes que estarán escuchando que ya saben que tienen que ponerse a nivel de su organismo una dieta balanceada, una dieta no con azúcares, una dieta no con mucha sal, y desde ese punto de vista van a tener un organismo que funciona excelentemente bien, y ahí empieza a funcionar la serotonina, que ayuda a regular el apetito y el estado de ánimo de los pacientes. Ayuda a reducir los síntomas de las enfermedades inflamatorias intestinales. Los probióticos pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar los síntomas en personas con enfermedades como por ejemplo la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn e inclusive el síndrome de intestino irritable. Es importante mencionar que no todos los probióticos tienen los mismos efectos. Algunos pueden ser más beneficiosos que otros para ciertas condiciones. Está considerado tomar probióticos, es recomendable cuando se quiere tomar, es recomendable, consultar con un profesional de la salud para determinar primero la cepa y la dosis adecuada para los crecimientos de las defensas específicas del aparato gastrointestinal. Muchísimas gracias, les agradezco el que me hayan escuchado en estos 45 minutos. Muchas gracias y continúan en el programa, Marquito. Mi doctor Pablito, muchas gracias a usted, que tenga usted un excelente fin de semana a través de, si me está escuchando, con todo gusto hemos terminado su segmento. Vamos a invitarle a la doctora María Herrera que nos acompañe. Mi doctora María, muy buenas tardes. Prenda el micrófono, por favor. Estamos ya en su segmento. Inmediatamente lo vamos a presentar el segmento de la doctora María Herrera. Buenas tardes. Hablemos de jurisprudencia. Chiquitos. Salúdeme, doctorita. Buenas tardes. Buenas tardes, Marquito. Buenas tardes, doctor Pablito. Deseándoles un feliz viernes y un lindo fin de semana y un descanso, ya que es necesario después de tener una semana bastante agitada, sobre todo dentro de la política. Y agradeciéndole a nuestro director, doctor Pablito Herrera, porque gracias a él puede darse este segmento de hablar sobre las leyes, ¿no? Entonces, muy importante porque estamos continuando con esta interesante institución que es de la adopción. También dentro de la adopción hay una serie de impedimentos, como es que no pueden contraer matrimonio el adoptante con el adoptado o con algunos de sus descendientes. Póngase que el adoptante tenga otros hijos, entonces el adoptado no puede contraer matrimonio con uno de los hijos propios del adoptante, o a su vez el adoptado tampoco con el cónyuge del adoptante en caso que falleciera el adoptante, ¿no? Por decir, muere el señor y queda la esposa, tampoco el adoptado puede contraer matrimonio con el cónyuge, en este caso sobreviviente.
y también, como vuelvo y repito, entre hijos adoptivos, el adoptado con su hijo del adoptante. Estas son, como se puede decir, los impedimentos que se dan dentro de esta legislación, y sobre todo por razones de moral y de índole social. Entonces no se puede admitir. Ahora, los defectos matrimoniales, como nos han ayudado, patrimoniales, o sea, de los bienes, los defectos patrimoniales, nos ayudó la reforma que tuvimos en 1970, donde ya no existía hijos legítimos ni ilegítimos, igual los hijos adoptivos legítimos e ilegítimos. Entonces se quedó solo en hijos adoptivos legítimos. Entonces eso también nos ha facilitado, porque ellos vienen a tomar parte de la herencia, ¿no? Igual recibirían una cuota igual a la de sus propios hijos o de los hijos que fueron concebidos dentro del matrimonio, o sea, biológicamente. Y también nos referimos para constituir a un heredero de los adoptantes, es decir, es heredero de sus bienes, tanto del adoptante y también del cónyuge del adoptante, porque si los dos aceptaron en este caso al adoptante, él tiene y goza de los mismos defectos que de un hijo biológico, o sea, heredar del padre adoptivo y de la madre adoptiva. Entonces hereda como si fuera un hijo propio de los adoptantes. Además goza de todas las garantías que le confiere la ley. El menor adoptado pasa a formar parte como si fuera un hijo biológico del adoptante. Es justo que este menor se le haga acreedor de todos los derechos que tienen los hijos frente a sus padres, dentro de la herencia que desplaza a cualquier otra persona que debe heredar como un verdadero hijo. Entonces ahí también podemos indicar que nuestro código no está, ¿cómo se puede decir?, aceptando que al adoptivo herede. Entonces ahí se ha dado una reforma, porque es injusto esta disposición. Se considera en forma expresa el artículo 345 del Código Civil y establece la adopción no confiere derechos hereditarios ni el adoptante respecto al adoptado de los parientes de este. O sea, póngase que el adoptado ya llega a ser un profesional, entonces es justo que si él no ha tenido familia, no tiene descendencia, también debe heredar la cuarta libre disposición a sus padres adoptivos en forma de agradecimiento, ya que ellos le cuidaron, le educaron y le aceptaron como un hijo biológico, a pesar de haber sido rechazados de sus padres de origen, o sea, de sus padres biológicos. Pero cuando el adoptante cumple la mayoría de edad, póngase los 18, 22 años, y él decide dejar de ser adoptivo, eso puede hacer esta petición mediante una petición ante el juez de lo civil, y él tendría que calificar, pues, y aprobar esta decisión. Entonces él vendría a formar nuevamente, como es parte, como hijo propio de los primeros padres, ¿no? Que le dieron su ser. Entonces eso también sí se puede dar cuando él ya sea mayor de edad, si él decide volver a su, a su hogar de origen, pues también tiene que ser aceptado. O a su vez, si es que no hay una relación, como le digo, estable, y ha sucedido
algunas irregularidades con sus adoptivos por mala conducta, etcétera. Igual el señor juez también lo daría paso para que él deje de ser adoptivo. Entonces, esas son relaciones recíprocas entre el adoptante y el adoptado. Porque ellos hicieron cargo de su supervivencia, de modo que sin darle la vida, también lo cuidaron con amor, educación, y los padres de origen no pudieron ofrecerle, no desearon hacerlo, ¿no? Entonces, tanto los padres adoptivos como los padres biológicos deben preferir al hijo dentro de su medio social, debe controlar la educación, deben con las normas sociales, las aceptaciones activas en el conjunto de actividades, de comportamiento, de preferencia que hablan de una tendencia creativa, transformadora, que dé al niño la posibilidad de elegir y desarrollar sus potenciales creadores. O sea, ellos tienen que aceptar si el chico quiere ser médico, ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad le digo que los padres adoptivos sí se merecen que se reforme esto y obtener una cuarta libre disposición de los bienes de su adoptivo, si ya llegara a tener sus patrimonios, lógicamente con una buena educación, una buena formación. Entonces ellos sí se merecen por gratitud, pues no, lógicamente, ya que lo que no pudieron hacer sus padres legítimos lo ha hecho el adoptante. Entonces, la presentación de los alimentos es una obligación de los progenitores, pero sin embargo, también los adoptivos asumieron esto a la capacidad económica como personas responsables, porque para ser aceptados como adoptantes, ellos tienen que asumir más o menos por unos 2 meses la calificación que da la oficina técnica, ¿no? De la adopción, para que les califiquen que sí están en capacidad de darles todo lo que el hijo necesita. Entonces, para la terminación de la adopción hay causas de nulidad también. Entonces, ya como les digo, puede ser a voluntad del muchacho que a los 18 años decida pues ya no ser adoptado. O a su vez también se puede dar la nulidad por la falsedad de documentos para la adopción, que se puede examinar en lo posterior si hubo un fraude procesal, digamos de esta manera, ¿no? Entonces son fuentes de nulidad y de ejecución de un acto o contrato que la ley prohíbe. Falta de requisitos esenciales que señala el legislador para conocer el valor jurídico de la adopción. Esto es calificado por el Código, como es de la mujer, niñez y adolescencia, ¿no? En su artículo 128. Entonces, todo es así como el derecho, como se dice, así como se hace, pues se deshace, ¿no? Entonces, hay causales también que pueden dejar sin efecto, como es la adopción. Aquí el doctor Vaquita les va a explicar sobre la adopción internacional, o sea, fuera del Ecuador. También el niño adoptivo, para salir del país, por decir, si quiere estudiar en otro, necesariamente tiene que no solo tener el permiso, sino viajar con uno de los adoptantes. Entonces, aquí el doctor les va a explicar en forma más clara y precisa la adopción en los países que tenemos convenios internacionales dentro de la adopción. Continuando con el tema, digamos, de la adopción, nos enfocamos en primer lugar acerca de la adopción internacional. El artículo 180 del Código de la Niñez y Adolescencia dice: concepto, se considera adopción internacional aquella en la que los candidatos adoptantes
cualquiera sea su nacionalidad, tiene su domicilio habitual en otro estado con el que el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción, así como aquella en la que él o los candidatos a adoptantes son extranjeros domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a 3 años. En caso de no estar domiciliados en su país de origen, el solicitante deberá acreditar una residencia mínima de 3 años en otro país con el que el Ecuador haya suscrito un convenio de adopción. El artículo 181 dice, del mismo cuerpo legal, dice, entidades autorizadas de adopción. La adopción internacional se realizará únicamente a través de entidades creadas y autorizadas expresa y exclusivamente para esta actividad. Los requisitos para la adopción internacional son, además de lo dispuesto en el artículo 182, para que tenga lugar una adopción internacional deben reunirse los siguientes requisitos. Primero, la existencia de un tratado o convenio internacional sobre adopción entre el Ecuador y el país de residencia u origen, según el caso de él o de los solicitantes. El país del domicilio debe cumplir con los términos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Segundo, a falta de lo dispuesto en el numeral anterior, la existencia de un convenio sobre adopción entre el Ecuador y una entidad que intermedie la adopción internacional debidamente acreditada por el país de residencia u origen. Según los casos, siempre que este país cumpla con lo dispuesto con los instrumentos internacionales mencionados en el numeral anterior. Tercero, dice, la autoridad central del país de domicilio de los solicitantes o la autoridad competente de protección de derechos de la niñez y adolescencia deberán garantizar la idoneidad de los procedimientos y que los niños, niñas y adolescentes adoptados gozarán de todas las garantías y derechos que el país de adopción reconoce a sus nacionales. Cuarto, que el país de residencia u origen de él o los solicitantes se contemplen en favor de los adoptados derechos, garantías y condiciones por lo menos iguales a los consagrados por la legislación ecuatoriana, incluido la Comisión sobre los Derechos del Niño. Sobre esta garantía debe pronunciarse la Unidad Técnica de Adopciones en el informe que se agregará al procedimiento de adopción. Quinto, que él o los candidatos o adoptantes sean extranjeros domiciliados fuera del territorio nacional, domiciliados en el país por un tiempo inferior a 3 años, o residentes en otro país diferente al de origen por igual periodo. Sexto, que los candidatos a adoptantes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 159 y los del país de domicilio según el caso. Y séptimo, cumplir con los demás requisitos que exige este código para la adopción en general. Hasta aquí, digamos, mi presentación acerca de los requisitos. Ahora y el concepto de la adopción internacional. Les vamos a aclarar sobre la falsedad de documentos para la adopción. No, refiriéndonos al Código Civil, entonces, documentos que son instrumentos públicos tienen que ser auténticos, ¿no? Y además que sea autorizado por, en este caso, por la unidad de la niñez y la familia. Entonces, de manera que puedan ser probatorios, que tengan probidad y autenticidad. Tiene todo instrumento público. Que intervenga un funcionario designado por la ley para autorizarlo. En este caso tendríamos que ver en la notaría. Entonces, no se puede aceptar esta falsedad de documentos públicos, porque ahí estaría, ¿cómo le digo? Se tendría que iniciar un juicio colusorio ante las autoridades que deben dar sostenimiento y como es el notario que da fe pública de los documentos. Entonces, en realidad, sería un juicio como es tanto para las personas que llevaron este documento público, tanto para aquellas que otorgaron dando fe pública, o sea, ante los notarios o si no también documentos falsificados en el registro civil, porque lo mínimo para la edad del adoptante es 25 años, igual que sean casados o que estén en convivencia
pero esta convivencia tiene que ser registrada en el registro civil. Por el tiempo, pues no, como se puede decir, continuando, porque es bastante, ¿no? Entonces, la adopción necesitaríamos realizarlo y cómo es, y dar unos espacios más amplios en la próxima intervención, porque la nulidad se refiere a estos documentos, y también cuando no hay, la nulidad se provee cuando no hay consentimiento de los padres del menor, Dios no quiera, porque han sido raptados o en realidad se han robado al niño. Entonces, todas estas nulidades de consentimiento se tienen que observar de acuerdo al Código Civil y también al Código de la Mujer, Niñez y Adolescencia, porque antes se tenía el Código de Menores, ¿no? Entonces, ahora tenemos con la reforma el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, sí es importante que sepan que hay varias nulidades, ¿no? Sobre todo la más importante es el consentimiento, porque y también se da una nulidad en caso de que el padre que estuvo como es desaparecido aparezca y pida que se nulite para él ya otorgarle al adoptivo que regrese a su hogar de origen. Entonces, esas nulidades también es necesario explicarles de forma bastante pausivamente, ¿no? Por eso es que en realidad esto es muy importante, pero por el escaso tiempo, pues nos quedamos hasta estas nulidades. Continuaremos más adelante. Gracias. Mi doctora María Eugenia, que tenga un excelente fin de semana en compañía de... Gracias, Marquito. Y bendiciones para todos. Hasta pronto. Gracias. Todavía hay que seguir con la cuestión de las auditorías. Hasta aquí hay que continuar con Radio La Consentida Internacional y el Frente de Brigadas Médicas Alameda presentan Galería Poética Musical. ¿Están listos para disfrutar de 60 minutos de programa con sus segmentos favoritos? Pues nos sumergiremos en el fascinante mundo de la ciencia de la mano del Dr. Pablo Herrera. En su segmento, nos revelará los últimos avances y descubrimientos científicos, explicados de forma clara y amena. Por otra parte, nos mostrará también cómo la poesía puede expresar emociones de una manera única y profunda, tocando fibras sensibles que te harán reflexionar sobre la vida y el mundo que nos rodea. Jorge Palacios nos guiará de la mano a través de los grandes éxitos musicales, desde los clásicos a los más recientes. Por último, pero no menos importante, tenemos un espacio dedicado a tratar temas jurídicos con el aporte de profesionales del derecho que responderán a inquietudes y dudas legales que nuestra audiencia tenga. Todos los lunes y viernes de 17 a 18 horas por Radio La Consentida Internacional, su canal online favorito. Saludos, Tlacacunga, Cotopaxi, Ambato, Riobamba, Ibarra. Y nos vamos a Cuenca, Azogues, también en el oriente ecuatoriano. Y estamos con el saludo importante en La Tarazana. Radio Consentida Internacional. Orgullosamente hispana, ecuatoriana.